Muy buenas tardes, noches, buenos días para todas las personas que nos escuchan. Bienvenido a tu podcast. Al final tú decides. Aquí estamos con David Castro y su servilleta Enrique Benavides. La verdad, pues un gusto para nosotros que estén escuchando en este momento este podcast de estas dos personas, que lo único, nuestro objetivo es hablar y dar de conocer a Jesús. Y pues hoy tenemos un tema muy bonito, muy espectacular, que es: ¿qué pasaría si Jesús hubiera venido en pleno siglo XXI? En pleno, vamos a plantearlo, en pleno 2022. Hoy, que ya mañana aparezca Jesús. Pero lo vamos a plantear en dos maneras. Una manera va a ser que esta fuera la primera venida de Jesús. Correcto. Y la segunda va a ser como su segunda venida, como lo expliqué en la Biblia. Okay. Entonces, David, empezamos. Buenas noches, Quique. Buenas tardes, buenos días. La hora que sea que estén escuchando este hermoso podcast. Quique, el primer podcast cristiano del Salvador, Quique. El primero y el único, Quique. Y me ha puesto ahí en el comentario: no, yo tenía uno ya. Sí, yo tenía uno, pero no lo publicaba nunca. No, mentira, el del hermano Toby también es podcast. Sí, pero él publica las prédicas. Y nosotros aquí creamos el podcast. Así que sería bueno si algún día nuestro querido hermano Toby quisiera venir, pues aquí es invitado, cabe su tercer silla y con mucho gusto está con nosotros. Así es. Pero que no se le olvide, Quique, el primer podcast cristiano del Salvador. Bueno, David, ¿cómo crees que sería la primera venida de Jesús en pleno 2021? Mira, la semana pasada, cuando planteamos el tema, créeme que toda la semana me quedé pensando muchas cosas, Quique. Por ejemplo, si Jesús viene, ¿nos quitaría el COVID? Si Jesús viene, ¿nos quitaría lo malo? Si Jesús viene, ¿nos quitaría Tinder, TikTok, Twitter? ¿Qué le diría a Putin? Twitter, por favor, Twitter, hay mucha toxicidad. ¿Te cae mal Twitter? Siento que en Twitter hay mucha gente que dice las cosas sin analizar. Okay. Y eso crea mucho hate, mucho odio, mucho malentendido. Entonces, por la verdad, yo a la persona no uso Twitter. Yo no tengo Twitter. Fíjate que una vez un empresario famoso, no recuerdo si fue Carlos Slim o fue Roberto Salinas, dijo, a él le hacen la pregunta, fíjate, Kike, si pudieras eliminar una red social, ¿cuál eliminaría? Y él dice, Twitter es la red donde todos compiten para ver quién es más inteligente. Instagram es la red donde todos compiten para ver quién tiene la mejor vida. Y TikTok es la red donde todos compiten para ver quién es más tonto. Y él dice, yo eliminaría TikTok. Pero Kike, gol de Kike, ese no es el tema, Kike. Sí, el tema es Jesús en su primera venida en pleno siglo XXI. Yo algo que, no sé, me puse a pensar con este tema, es que si en pleno 2021... Problemas técnicos, Kike. Estamos en vivo. Te escucho, estamos en vivo. Que si es en pleno 2021, o sea que no existe la cristianidad, no existe el cristianismo, porque el cristianismo vino a raíz de que Jesús murió por nosotros, y ahí es donde vienen todos los evangelios y todo. Y si lo planteamos en esta razón de que es nuestra primera venida, que es la primera venida de Jesús, significa que todo lo que nosotros hemos escuchado en el Evangelio no ha pasado aún. Okay. Entonces, significa que aún los judíos, aún los que viven en Israel, el pueblo elegido por Dios, vive bajo la Torá. Okay. Entonces, para los gentiles o para la iglesia como tal, no ha venido esta persona que murió para limpiar nuestros pecados y proveernos la salvación y la vida eterna. Entonces, plantear qué pasaría si Jesús viniera hoy en día como primera venida sería plantear en un mundo donde no existieron los apóstoles, toda su historia, todo como ellos empezaron a evangelizar. No existió Jesús ni sus milagros. Y ¿sabes algo bien impactante? Ajá. No existiera el Espíritu Santo.
Fíjate que no. En el Ajá. sentido que habite entre nosotros, porque acordate que cuando Jesús ascendió a los cielos, en la palabra de Dios dice, le dejaré un consolador. Correcto. Y eso era el Espíritu Santo. Sí. Fíjate que no lo había pensado hasta ahorita que vos lo traes aquí a colación al podcast. Yo, como te digo, soy la parte tonta. Yo pensaba, Jesús tendría Twitter, Jesús tendría Facebook, Jesús me seguiría, yo seguiría a Jesús. No, porque me daría pena que viera lo que publico. Pero por algo sos la parte inteligente del podcast y tenés mucha razón. Otra cosa que me acaba de venir a la mente es, creo que no habría crucifixión como tal, pero en alguna medida sí tal vez habría una muerte, porque sí tendría que haber una muerte. Tendría que morir Jesús para dejarnos el Espíritu Santo y que en el 2022 comenzara ese proceso que comenzó hace 2022 años. Porque, dato curioso, Kiki, de todos los hechos históricos del mundo, de toda la historia del mundo mundial, el único que ha creado un precedente de un antes y un después que es considerado en todo el mundo es la muerte de Jesús. Nosotros nos regimos por el calendario que tenemos porque hay un antes de Cristo y un después de Cristo, correcto. La muerte de Cristo es el único hecho tan relevante como para crear un antes y un después. Eso me gusta bastante. Entonces, si Jesús no hubiera venido en aquellos tiempos, ¿en qué año estuviéramos? Exacto, ¿en qué año estuviéramos? ¡Wow! Sí. Es que el tema está interesante, Kike. Y es muy amplio. Oh, no, yo creo que no lo terminamos ahora en un solo podcast, porque mientras más conversamos, yo siento que más preguntas o más dudas salen. Buena tu pregunta. ¿En qué año estuviéramos? Sí. ¿Qué religión estuviéramos profesando? Probablemente la Torá. Probablemente tal vez no tuviéramos. Bueno, O se hubiera creado una nueva, porque acordate de que ¿cuánto tiempo fue que Moisés fue al monte y trajo la ley? no me acuerdo. Pero fueron varios días. Sí. Pongamos como, yo también pierdo el dato y pónganlo en los comentarios, pero digamos que fueron 3 o 4 días o los días que fueran. Okay. En esa cantidad, en ese periodo, ¿qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué hizo los judíos? Crearon imágenes, empezaron a adorar a otros dioses, Becerro de oro. el becerro de oro. Ahora imagínate, eso fueron en cuestión de días. Correcto. Ajá. Y si en un mundo donde pongamos aparte lo que vendría siendo el pueblo de Israel, el resto del mundo, ¿quién no hubiéramos creado sin que la palabra de Jesús se hubiera extendido? Fíjate que, Quique, neuronalmente, el ser humano, psicológicamente y espiritual y emocionalmente, el ser humano siempre necesita algo o alguien a quien idolatrar, a quien sentir como un ser superior. Siento que esta pregunta sí tiene respuesta porque es lo que ha pasado en otros lugares. Donde no ha llegado nuestro Dios cristiano, nuestro Jesús, nuestro esto, se han visto la necesidad de crear otros dioses. Por ejemplo, la India tiene a Shiva, a Ra, el de los brazos, el que es azul, el que es como cabeza de elefante. Tienen también a Buda. En otros países pues tienen otros dioses. Históricamente estaban los dioses nórdicos, los dioses aztecas, los dioses griegos, todo tipo de los dioses egipcios, que, o sea, al no tener esto, al no tener un Cristo, un Dios, un Espíritu Santo, un Jesús, creo que siempre nos hubiéramos visto en la necesidad de crear nuestro propio Dios o identificar a nuestro Dios cristiano como otro Dios. ¿Sí me doy a entender un poco? Yo creo que sí hubiera pasado algo así como esto. ¿Sabes lo que me acabo de pensar? Uh-huh. ¿Existiera el ateísmo? Porque mucho ateo, muchas personas que no creen, simplemente no creen en un Dios cristiano, pero tampoco dice yo no creo de que tal Dios de tal mitología esto no haya existido. O sea, como tal se conoce la persona ateo como una persona que no cree en Dios, pero muchas veces lo relacionamos con el Dios cristiano. Okay. Entonces, como tal, ¿crees que existieran personas que simplemente no creyeran en nada? Sí, creo que sí.
es parte de lo mismo. El hecho, Quique, de no creer en algo te da un sentido de superioridad. ¿Sabías que la gran mayoría de personas ateas o laicas sienten o tienen un sentido de superioridad sobre los demás por el hecho de los cristianos tenemos un sentido de dependencia con Dios? Problemas económicos, Dios. Problemas en la familia, Dios. Problemas de salud, Dios. Problemas emocionales, Dios. Jesús, el Espíritu Santo. Es real y tenemos ese consolador, tenemos esa facilidad o esa ventaja sobre los demás que nos permite tener una ayuda en la vida. Pero estas personas ven eso como debilidad. El sentido de siempre necesitas ayuda, siempre buscas de Dios. O mucho del diálogo es que ¿por qué tu Dios te hace que te enfermes? Correcto. ¿Por qué tu Dios permite esto? Y ese argumento pues hacen de que si en verdad Dios existe, ¿por qué no quita la maldad en el mundo? Correcto. Y es que realmente, y esto lo miraba hace un tiempo en un reel de Instagram, y es que había un vato como rapeando, explicando este tema, y era de que existe la maldad no porque Dios la haya creado, sino que la maldad es la ausencia de Dios. O sea, como la oscuridad no existe realmente, porque simplemente es la ausencia de luz. Sí. Es lo mismo con la maldad. Entonces, si fuera así, porque Dios no quita la maldad en el mundo, porque, y aquí es donde nos cuesta entender, es que Dios nos ha dado libre albedrío. Y si Él viniera a quitar la maldad del mundo, significa que se está contradiciendo. Correcto. Porque si Él te hace ser libre, o de decidir si seguirlo o no, entonces si viene Él y agarra una persona mala y simplemente la convierte, pero la convierte en el sentido forzado, o sea, que no hubo arrepentimiento, sino que solo porque soy Dios y soy todopoderoso, te voy a ir contra tus decisiones, porque al final elegir seguir a Jesús es una decisión. Una decisión que nosotros mismos tomamos por la libertad que Dios nos ha dado, pero nosotros los seres humanos tomamos esa libertad, la agarramos con la mano y la estrujamos y la convertimos en un libertinaje. Sí, claro. Fíjate que acabo de recordar una prédica, Quique, la típica frase que nosotros tenemos, y es típica porque es real, Quique. Todo lo que pasa en el mundo es porque Dios lo ha permitido. Todo lo que pasa en el mundo es voluntad de Dios, y la Biblia dice, no caerá una hoja de un árbol si Dios no lo permite. Y ese predicador, no recuerdo exactamente el nombre, pero era un predicador mexicano, él decía, ¿qué hubiera pasado si Adolfo Hitler no hubiera existido? No hubiera hecho nada contra el pueblo judío, ellos no hubieran tenido la necesidad de emigrar a muchos países, y eso significaría que esa riqueza, esa bendición y esa prosperidad que Dios tiene sobre el pueblo judío no se hubiera esparcido alrededor del mundo. Porque él decía, la mayoría o la gran mayoría de empresarios de gran poder adquisitivo no son salvadoreños, no son mexicanos, son de algún tipo de descendencia judía. El ejemplo, pues, nuestro presidente, ¿no? Así él no es judío, creo yo, él creo que es palestino, inclusive creo que el expresidente que tuvimos, Saca, también era palestino. Yo escuché algo de Saca, pero me da un poco de temor decirlo, la verdad. Mejor no. Sí, mejor no. Mejor no. Entonces, pero sabes de que, volviendo al tema, un Jesús en el siglo XXI como primera venida, wow, es que si de por sí las personas vivimos en una libertad que lo convertimos en libertinaje, sin la oportunidad de podernos arrepentir y ser limpios de nuestros pecados, porque si lo planteamos que es la primera venida, es que Él no ha muerto por nosotros. Claro. Entonces, ¿qué no hubiéramos hecho? Porque imagínate, tantas personas que Jesús ha enderezado, que sin Jesús en su vida tal vez hubieran sido ladrones, asesinos, o hubieran sido violadores, un sinfín de cosas. Mira, me pongo a pensar en esto. Si fuera la primera venida de Jesús, pongámosle que sea igual a como dice la Biblia.
De repente, Quique, aparece un hombre de 33 años diciendo que es el Hijo de Dios. Todos creemos en un Dios, pero este hombre nos está cambiando el chip. ¿Qué hacía Jesús? Jesús entraba a las sinagogas y decía, ustedes son sepulcros branqueados. ¿Te imaginas que de repente entrara una mega iglesia? Pónganle el nombre que querrás, pongámosle, no sé, la iglesia Divina Salvación. Espero que no haya alguna iglesia que se llame así, pero de repente entra y te dice, usted, pastor, es el más pecador de todos ellos. Y aquella señora que está en aquella esquina que dio 2 coras es la que más ha dado. Recordad que estamos replicando lo que él hizo en aquel entonces. Que quien dio menos es quien más dio en realidad. Y que yo me pregunto, verdaderamente nosotros con todo lo que tenemos, la tecnología que tenemos, los celulares, cámaras, el hecho de que un video se pueda hacer viral en segundos, ¿creeríamos en que ese hombre de 33 años de la nada es el Hijo de Dios? ¿Vos lo creerías? Yo tampoco lo creería. Y este es un paralelismo muy claro con lo que pasó en el tiempo de Jesús. Mucha gente no creía, mucha gente pensaba que Dios hacía milagros con poder del diablo, con un poder que se basaba en brujería. ¿En serio? Sí. Eso no lo sabía. Entonces, la verdad, mucha gente no lo creería. Sabe de que, aunque sí hubiera, como llama en internet, mucha gente que cree muchas cosas, hubiera un sector que sí lo creyera, pero te apostaría que la mayor parte de las personas no lo creerían. No, y se me acaba de ocurrir algo. ¿Te imaginas cuando Jesús hizo la multiplicación de los panes y de los peces? Ese fue un milagro increíble, porque creo que se le dio de comer, no sé si a 17,000 o a 38,000 personas, no me acuerdo, pero era una cantidad grande, grande. Se repartieron entre los apóstoles de 5 peces y 2 panes, ¿verdad? Y se convirtió en esa cantidad de comida. Yo me imagino que hoy en día, si Jesús hiciera un milagro similar, más de alguien lo va a grabar. Y en ese contexto van a empezar a analizar video por video. Yo me imagino a los que tal vez nos están viendo en YouTube o solamente nos están escuchando por el podcast, pues se van a perder esto. Pero te imaginas que de repente hay una cesta con ¿qué? 5 hamburguesas de burger y ponerle. Ni panes ni peces, 5 hamburguesas. 5 hamburguesas de pescado. 5 piezas de pollo, 5 piezas. Viene Jesús, no sé cómo habrá hecho el milagro, si le puso una manta o si puso las manos o si solo empezaron a aparecer, pero te apuesto que ese video sería analizado frame por frame, fragmento por fragmento, y ni aún así creería. Diríamos que está editado, diríamos que no pasó. Que en la mesa donde estaba la canasta, una compuerta y alguien puso las piezas de pollo. ¿Sabes? Creo que también estoy de acuerdo con vos. Es que cuando pusiste el ejemplo que si Jesús entrara a una iglesia, una mega iglesia, correcto, y empezara como a decir o sea, yo me imaginé el escenario de las personas que estuvieran en esa iglesia escuchando todo eso así. Sí. Así. Pero por morbo. Por morbo, sí. O sea, pero estuvieran así. Pero, ¿sabes? Algo muy importante es que si pasara algo así en el siglo XXI, como algo tan, como lo decimos, sería tan viral, eso llegaría a cualquier persona. Y por eso te digo, siempre hubiera un porcentaje que sí lo creyera, pero el mayor parte del porcentaje se cargaría de demostrar lo que está diciendo este tipo es una mentira. ¿El Jesús en el 2022? Ajá. ¿Cómo? En el sentido de que que viniera una persona de la nada y empezara a hacer milagros, van a sentir temor. Claro. Otros simplemente van a negar y van a comprobar de lo que hace Jesús es una mentira. Okay. Y otros lo van a creer. Okay. Entonces, pero eso va a pasar no como en el tiempo de Jesús, que cuando vino la primera vez que hizo eso, todos los testigos, los apóstoles, todos se encargaron de llevar su palabra y todo eso. Ahora va a ser en cuestión de segundos. Claro. O sea, la información va a viajar tan rápido de que la gente no va a tratar de simplemente entender de corazón lo que está pasando y simplemente se va a dejar guiar por lo que dice un líder de opinión. Okay. ¿Te imaginas un youtuber? Te lo voy a plantear así. Imagínate un youtuber
que hace la típica reacción en YouTube. Yo reacciono a este tipo Jesús y pasa esto. Sí, y de repente ves a un quién, famoso, quién. Digamos un salvadoreño. Vos ves al tío Frank. Ajá. Vos ves al tío Frank. Y el tío Frank te lo va a poner en dos escenarios. ¿Qué onda, bicho? ¿Qué onda, bicho? ¿Vieron lo que está haciendo este Jesús? Sí, de chungo es cosa seria. Te lo pongo en dos escenarios. Uno donde el tío Frank dice, wow, le creo. Ok. Y el tío Frank en este momento, ¿por qué me meten a mí en esta oración? Donde el tío Frank le cree. Todos los seguidores del tío Frank van a creer. Cambiemos al tío Frank, pues pongamos a Luisito Comunica. Pues Luisito Comunica. Vaya pimpollo. Dato perturbador. Vaya dato perturbador. El Luisito Comunica dice yo creo. Y como yo creo, influencia Correcto. a que los otros crean. Correcto. Pero ¿qué pasa si Luisito Comunica dice no creo? Influencia a que los demás no crean. Entonces, ahora los líderes de opinión, que son estos youtubers, influencers, streamers, lo que en el ámbito que querrá, político, líder religioso, lo que sea, tiene tantas personas que le creen su opinión que simplemente no tienen su criterio propio para decidir, hey, lo que está haciendo este men que se llama Jesús es una mentira. Okay. Pero lo creen por su propio criterio, no porque alguien le impuso una idea o que diga, wow, lo que está haciendo de Jesús es algo fuera de lo común, está haciendo milagros, está tratando de decirme que no hay un intermediario como tal para yo hablar con Dios, para poder hablar o para poder orar o poder tener una intimidad. No ocupo que un sacerdote sacrifique algo en holocausto para que mis pecados sean limpios. Simplemente porque él decía, Jesús decía en sus tiempos que iba a ser sacrificado. Ahora imagínate que alguien tuitee, yo voy a estar feliz cuando a Jesús lo crucifique, porque ahí voy a ser salvo. ¿Te imaginas esos tipos de Twitter? Sí, te entiendo. Uh-huh. Bueno, no sé, Quique, porque ya lo dijiste al inicio del podcast, es un tema muy amplio, porque, volvemos al inicio, ¿cuál sería el propósito de la venida de Jesús? Que Él muera para que nosotros podamos acceder al cielo y seamos limpios de pecado, poder ser aceptados. O sea, el proceso tendría que ser igual, tendría que venir Jesús, tener oposición y que alguien lo mate, que alguien le quite la vida. Pongámonos en este contexto, hablamos de los influencers. Imagínate un Luisito Comunica que diga, yo creo, no creo. Eso, indudablemente, que en la época de Jesús tuvo que haber pasado. Tuvieron que haber habido o existido figuras famosas dentro del mismo pueblo que dijeran si le creo o no le creo. Porque en ese momento era un tipo de publicidad, digamos, boca a boca. Decía una señora del pueblo de Samaria con una señora del pueblo de Judea, por ejemplo, ya escucharon de Jesús, el que hace milagros, el hijo del carpintero, ¿de dónde? Jesús de Nazaret, oh, wow. Ahora vos pones el ejemplo. Sería un boom, mega viral. Twitter, Instagram, trending topic viral. Híjole, estaría invitado en Al Final Tú Decidas aquí con nosotros. Pero esos son, como vos dijiste, los influencers o líderes de opinión. ¿Qué pasaría con aquellas personas que tienen capacidad de orar o que sean verdaderamente gente dura o gente pesada como políticos? A Jesús no lo mató alguien del pueblo, lo mató un gobernante. A Jesús no lo mató alguien de a pie, así como vos y yo, como alguien que esté escuchando el podcast. A él lo mató alguien, un duro, un ¿qué? ¿Cómo te digo? Alguien, un pez gordo, un poderoso, pues. Creo que, bueno, no es que crea, es que tendría que pasar lo mismo para que se cumpla el propósito de Jesús. Y tendría que haber incluso un nuevo Judas, que tal vez no se llame Judas, tal vez se llame Carlos, pongámosle que viene El Salvador, Chamba. No, pero, o sea, recalco lo mismo. Si vos viene una persona que hace milagros en pleno 2021, que sana enfermos,
levanta al que ha fallecido, resucita, como en la cuestión de Lázaro, y te proclamas el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Sí. Ahora ponete en los zapatos de la persona que gobierna el mundo. No se va a sentir cómodo con alguien que tiene todo estos poderes, por decirlo así. Correcto. ¿Qué va a ser lo primero que va a hacer? Va a tratar de matarlo. Y ahí es donde se cumple el propósito de Correcto. morir por nosotros para que limpie nuestros pecados. O sea, el resultado va a ser el mismo, solo que un escenario diferente. Va a haber gente que le crea, va a haber gente que lo sigue, va a haber gente que no, va a haber gente que lo va a tiltar de mentiroso, de pagano, todo lo que vos querrás. Pero vos crees, Kiki, que eso sería posible. ¿De qué? Porque tendría que ser una muerte aparatosa. O sea, no es como que de repente, ¡pum!, apareció muerto. Ay, ¿quién? El que hacía milagro. A menos que resucite. Ajá. Pero tendría que comprobarse su muerte. Uh-huh. Pero tendría que ser algo sumamente aparatoso como para que cree impacto. Te lo comparo con la crucifixión. Lo humillaron, lo trataron mal, lo latillaron. Híjole, el pobre Jesús vivió de todo. Bueno, murió de todo. Entonces, hoy en día, en la actualidad, bueno, no tendría que nacer en un país como El Salvador por el tema de respeto de los derechos humanos. Pero sí, tal vez en un país donde pasa eso con Jesús, Quique. Muchas veces Jesús llega a nuestra vida, nos da vuelta a nuestra vida, nos enseña cómo de verdad tenemos que ser, a mantener una relación con Él, y simplemente después de que Jesús es crucificado en nuestra vida, se nos olvida. Dejamos de tener una relación con Él, dejamos de orar, leer la Biblia, hacer las cosas bien, tratar de ir por el buen camino, dejar de hacer cosas malas, y nos vamos en ese sentido de el recuerdo de Jesús. ¿Recordás el día que conociste a Jesús? No. Pero te lo planteo el día que vos lo recibiste en tu corazón. Sí, eso sí. Recuerdo ese día que sentí por primera vez al Espíritu Santo y que fue como... ¿Lo cuento? Sí, lo cuento. Vamos a contarlo un poco. A mí me invitaron a una cena de un grupo laico. Me invitan a un pollo campestre aquí en El Salvador. Voy, ceno y todo. Qué bonita forma de evangelizar, mira, Quique, porque no me dijeron vamos a un culto, no me dijeron vamos a una célula, no me hablaron de la Biblia, me dijeron vamos a cenar. Yo llego, hay una persona que está dando un testimonio y esta persona empieza a contar su vida, cómo Jesús llegó a su vida, cómo Jesús cambió su vida y qué es lo que estaba haciendo Jesús en su vida. Al final de la reunión, pues esta muchacha dice, ¿quién quiere aceptar a Jesús? Vengo yo y me paro y voy, ¿verdad? Me dice ella, ¿querés que ore por vos? Yo no sabía aquí lo que esa oración significaba. Según yo era algo así como de bendigo tu vida, bendigo tu nombre, bendigo tu aquí y allá y lo que vos querrás. Esta muchacha empieza a orar por mí y es como, no sé si alguna vez has escuchado de iglesias proféticas. Bueno, son iglesias donde te hablan de tu futuro, te dicen vos vas a ser el líder de un ministerio, vos vas a ser evangelista, vos le vas a hablar a naciones, vos vas a viajar por el mundo. Bueno, esta muchacha viene y me da 3 promesas. Me dice, ¿aceptás a Jesús? Sí. ¿Permitís que te inscribamos en el libro de la vida? Que no sé qué. Sí. ¿Repetís tu oración después de mí? ¿Y qué? En un pollo campero, en un restaurante, yo lloré como que era un niño. Porque sentí algo que jamás yo había sentido en mi vida. Y no te estoy hablando de algo carnal. Te estoy hablando de un sentimiento, de un amor, de una alegría, de una paz. Yo no era una persona que oraba, no tenía una relación con Dios. Uy, se me quiebra la voz porque me acuerdo, fíjate. Ese día yo llegué a mi casa y oré, híjole, si fue 1 hora al pie de mi cama fue poco. Para alguien que no está acostumbrado a orar, llegar, arrodillarte y orar 1 hora es algo para mí increíble, Quique. Porque yo le decía, yo te quiero, yo te amo, yo te necesito. Yo necesito esto en mi vida, yo quiero esto contigo, te pido perdón por esto. Es como que el mismo Espíritu Santo toma control de vos y te empieza, te empieza a guiar y pa. Yo sí me acuerdo. ¿Vos te acuerdas de la tuya? Sí. Ajá. Yo la primera vez que conocí a Jesús, aunque me imagino que el mismo grupo laico que lo decís es el mismo que yo creo que es. El mismito. Pues yo antes de conocerlo a Jesús en este grupo laico, yo siento que la primera vez que yo conocí a Jesús y que sí lo acepté en mi corazón fue en una iglesia. Okay.
fue un culto de jóvenes que, sabes, al principio yo me sentía muy desencajado. Yo me sentía que todos estaban aplaudiendo, alabando y todo. Y yo solo estaba, no estaba ni sentado, estaba parado, digo yo que por respeto. Y yo lo volteé a ver a la gente que estaban alabando y todo. Era un grupo, era un culto de jóvenes. Los servidores de este culto estaban saltando, alabando, danzando, súper bonito. Y yo solo miraba. Yo fui en ese tiempo, creo que sí, ya era mi novia. No era mi novia, porque fue 27 días después de eso. Okay. Entonces, no era mi novia, pero yo miraba que ella tenía la baba de Dios. Perfecto. ¿Sabes? De que no recuerdo realmente cómo fue la predicación. Solo te diré que cuando fue el momento de hacer el llamado para que recibieran a Jesús, yo sentía una inquietud en mi corazón. Okay. Yo sentía que cuando el predicador, que estaba bastante joven, decía, no te resistas al llamado de Dios, porque Dios en este momento quiere abrazarte. Okay. Yo venía de una vida que siempre me sentí solo, una vida donde la masturbación y la pornografía había sido como el desahogo para que yo me sintiera bien o para llenar un vacío. Okay. Bueno, a mí cuando estaba muy chiquito yo fui abusado, se lo conté en mi testimonio. Yo fui abusado y pues a mis 5 años yo conocí la masturbación. Okay. A raíz de este abuso. Y pues eso era como que si yo me sentía mal, triste o hasta feliz, yo recurría a la masturbación. Okay. Como un punto de salida, un punto de desahogo, un punto de darme autoplacer. Y todo esto lo decía este predicador al momento de hacer el llamado. Decía, hey, no voy a cerrar esta oración hasta que tú pases delante y aceptes a Jesús en tu corazón. Yo me acuerdo que levanté mi mano y dije, yo quiero aceptarlo. Y ahí me pasaron adelante, oraron por mí. Y sabes de que desde ahí siento que ha sido una constante carrera o camino donde hay veces, y esto es lo que quería llegar, si tú te has acordado del momento que hiciste a Jesús en tu corazón, el momento que lo aceptaste, y que muchas veces donde yo simplemente me quería apartar de Jesús. Okay. Cuando yo simplemente sentía que tal vez esto no valía la pena, yo siempre venía y sentía como que me jalaba del brazo y me decía, tú puedes. Okay. En mí vas a encontrar la fortaleza. Para las personas que me conocen, saben que yo soy una persona muy tímida, muy retraída, muy antisocial o muy introvertido. Pero, y para hacer cosas como podcast como esto, pues yo la verdad, creo que solo Jesús hace estas cosas, porque yo la verdad no era nada por el estilo, ni hablarle una aleluyita. No porque no era capaz, simplemente no me creía me infravaloraba mucho. Pero yo en ese momento sentí como que mucho en mi hogar empezó a cambiar. Okay. En mi casa reinaba mucho el problema, el pleito, el grito, el insulto. Gracias a Dios nunca hubo golpes, pero estuvimos al raya que hubiera golpes. Okay. Que si pasara una mosca, yo empezaba a armar un gran desmadre, como dicen aquí. Pero cuando yo conocí a Jesús, empezó de a poco a que mi situación familiar empezara a cambiar. Donde yo le decía a Jesús, cambia mi carácter. Porque mi carácter era el detonante donde mi familia se viviera literalmente un infierno. ¿Sabes? De que era tanto así de que mi familia mi mamá en el caso, empezaba a tomar antidepresivos para poder dormir tranquila, porque tantos problemas que yo generaba hacía que ella no pudiera conciliar el sueño. Okay. Y a lo que iba con lo que te preguntaba, si recordabas la vez que tú aceptaste a Jesús en tu corazón, ¿te acordás las veces que, aún sabiendo de todo lo que Jesús te ha sacado, te has alejado de él? Sí, definitivamente. Entonces, ¿cuántas veces Jesús o Dios se ha cansado de llamar tu atención? Ninguna.
Ajá, nunca se cansaron. Nunca se han cansado. Siempre hay una o muchas razones donde te dice Jesús, hey, servime, o hey, en este culto te estoy hablando, o sentí una palabra a través del predicador. Okay. Entonces, mucha gente, cuando aún aceptando a Jesús, piensan de que son, y digamos, entran a un pecado y todo esto, piensan de que Jesús o Dios simplemente le ve feo y le dice, y piensan que le dice, pues ya no puedes estar aquí porque llegaste, te recibí, te di todo y aún así te fuiste, y aún así con esa misma culpabilidad te hace de que no te acerques a Jesús. Pero cuando es todo lo contrario, porque ahí está la palabra del hijo pródigo, aún cuando el padre le había dado todo y le había dado su herencia y se lo había gastado todo, lo había derrochado, aún lo había recibido. Correcto. Y el mensaje que quiero dar en este momento, y sé que tal vez no debemos un poquito del tema, es que si tú en este momento tuviste una relación con Dios, un servicio que le servía a Dios en corazón, y por algún motivo tú terminaste eso y te saliste de esta vida cristiana, de tu vida cristiana, no te sientas culpable, aún puedes volver. Correcto. Así como yo, que había caído en la pornografía, en la masturbación, en la fornicación, Dios me rescató y Dios me dijo, aún tienes otra oportunidad para regresar en mí. Así como en David, pues tuvo sus tropiezos y todo, y aún así, pues aquí estamos sirviéndole a Jesús. Así tú puedes hacerlo. Tal vez tus pecados tal vez no sean como tan recurrentes como los míos, como los de David, o tal vez sí, pero Dios siempre va a estar ahí para amarte y esperándote con los brazos abiertos. Amén, aleluya. Quique, qué bonito, me gusta, ¿sabes por qué? Porque el enfoque del podcast de ahora iba a ser como un poco cómico, divertido, pero Dios es bueno, y yo creo fielmente de que es el Espíritu Santo el que está llevando este proyecto, y en medio del podcast pues nos ha hecho reflexionar un poco en el sentido de que si tú estás escuchando este podcast es porque tenés interés o tenés la motivación de saber más de Dios, o porque querés escuchar de Él, o porque querés escuchar la opinión de otros dos tontos y tal vez piensan o pensamos igual que vos. Pero en el mismo tiempo te queremos invitar a que si te has alejado, te acerques nuevamente a Él, que si estás cerca, te mantengas pegadito a Él lo más que puedas, porque no hay nada mejor, Quique, verdaderamente no hay nada mejor. Recuerdo dos muchachos una vez estábamos comiendo en un restaurante y le decía uno de los muchachos al otro, mira viejo, lo mejor que yo he hecho en la vida es aceptar a Dios, y no necesito Biblia, no necesito palabras rebuscadas, le bastó con esas palabras locas y tal vez poco elocuente para que su amigo aceptara también a Jesús. Sabes de que algo que yo le digo a las personas que nunca han orado a Dios es que digan, no ocupas palabras, ¿cómo te parece? No palabras elocuentes para orar a Dios, sino que inicia como que le hablarías a cualquier persona. Correcto. Como le hablarías a tu amigo. Correcto. Cómo te sentís, bien o mal, qué problema estás pasando y todo. Sabes de que, y esto nos pasa, entre más nos comunicamos con alguien hay más confianza. Correcto. Empezamos a usar otro tipo de palabras, hay personas que empezamos a usar palabras más cariñosas, Correcto. otro más cercano y todo. Y así es, lo mismo es con Jesús, lo mismo es orarle a Dios. O sea, al principio te vas a sentir raro, pero entre más lo hagas, hasta vas a buscar las palabras más bonitas. Correcto. Vas a buscar las palabras que hay para exaltar a Dios. Pero eso no pasa de la noche a la mañana, eso simplemente tiene que al final decidir hacerlo. Por eso se llama el podcast así, porque al final solo es nuestra decisión que nos separa de tener una vida con Jesús. Correcto. O no tener una vida con Jesús. Correcto. Quique, no tengo más que decirte que tenés absoluta y totalmente la razón. Al final, pues, nosotros hagamos lo que hagamos, somos hijos de Dios, somos hermanos de Jesús y espero yo que seamos mejores amigos del Espíritu Santo. Bueno, Quique, siento que este tema estuvo bueno el día de ahora. ¿Qué pasaría si Jesús viniera en pleno 2022? No sé si dejamos la otra parte para un podcast diferente o extendemos esto un poco más. ¿Qué pasaría? En la segunda venida. Ajá, la segunda venida. Yo creo que en la segunda venida, pues, a más de una especulación ya lo sabemos porque ya vemos que está ya está escrito en la Biblia. Sería bueno como tal vez explicarla a palabras más
más entendible, porque muchas personas pues tal vez a leer, va a haber destrucción, sellos abiertos, jinetes y todo, nos va a morir cada que salga la trompeta y todo aquello, el anticristo, el dragón de tanta, y eso va. Creo que muchos cristianos pues, o personas que tal vez quieren leer, empezar a leer la Biblia, simplemente se asustan y dejan de leerlo, va. Claro. Entonces me gustaría hablarlo en otro podcast y explicarlo de una buena manera. Ok, entonces tendríamos que informarnos más, tendríamos que aprender más. Y Quique, gol de Quique. Quique, te ganaste este podcast. Al final hiciste una reflexión muy buena, contaste tu testimonio y nos dejaste un gran mensaje. Nos recordaste que estemos donde estemos, pues si estamos mal hay que regresar y si estamos bien, pues hay que mantenernos. Me encantó bastante. ¿Despido yo el podcast o lo despedimos? Dale, bueno. Ok, les damos las gracias por una mañana, tarde o noche, o sea, a la hora que nos escuchen, por estar pendiente de este podcast. Síganos en Instagram, ¿cómo, Kike? Como @final tú decides. Estamos en TikTok, Instagram y en Spotify. Y también estamos en nuestro canal de YouTube, Al Final Tú Decides. Correcto, les damos nuevamente la despedida. Les deseamos una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo. Y les adelantamos, hoy andábamos con suéter, chaqueta, gorra y todo, porque aquí está haciendo un frío, Quique, que hasta sudamos del frío, Quique. Ay, como el meme, mamá, oigo borroso. Bueno, pues les damos las gracias por estar en sintonía de su podcast. Al Final Tú Decides. Esperamos que tengas una buena semana, esperamos que tu familia esté bendecida, que si tienes un problema de salud, pues Dios va a dar sanidad en ese problema. Si tienes problemas de finanzas, declaramos que vas a tener un buen trabajo, un aumento de sueldo, porque el dinero no solamente te va a alcanzar, te va a sobreabundar. Declaramos que seas hombre o mujer, tú eres linaje escogido y que eres hijo o hija de Dios. Declaramos que también Jesús va a restaurar ese matrimonio, va a restaurar esa relación de noviazgo. Si no es la correcta, te va a sacar de ahí. Cuando es el noviazgo, cuando es el matrimonio, pues creemos fielmente en que Dios todo lo puede. Incluye a Dios en tus planes. Y algo que me gustaría agregar, que creo que no lo hemos dicho en ningún podcast, es lee la Biblia. Mucho. Me gustaría contar un chiste antes de irnos, Quique. Creo que tenemos un par de minutos. Dale. El chiste va así. Una familia en una iglesia invita a un pastor. El pastor llega a la casa y toda la cuestión, y están comiendo y todo. De repente, en medio de la cena, el pastor se guarda la cuchara del café en la bolsa. Y la única que la ve es la esposa de la familia. Y se queda, el pastor nos está robando la cuchara. Bueno, mañoso. El pastor se levanta y se va. La señora viene y pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 3 meses. Y aquella señora con aquel sentir, viejo ladrón, pastor ladrón, con una cuchara se da a conocer. Bueno, Kike, le dice al marido y mira, el pastor nos robó la cuchara de plata. No, le dice, ¿cómo vas a creer? Un hombre ungido por Dios, un hombre que camina junto a Dios, ¿cómo te pones a creer? No tiene necesidad. No tiene necesidad, nuestro pastorcito chulo, hermoso, Dios me lo bendiga. Bueno, aquella mujer se queda con el sentimiento. Después de 7 meses lo invitan nuevamente a comer, Kike, y en medio de la cena le dice, pastor, le dice, hay algo que a mí no me cae en el corazón porque yo soy una buena cristiana, le dice. Pastor, le digo, yo no soy ni hipócrita ni mentirosa, pero yo lo vi, le digo. Usted se robó la cuchara del café. El pastor agacha la cabeza, se sonroja y le dice, no, hermano, yo no le robé la cuchara, yo lo dejé en medio de su Biblia antes de ir. Esta mujer pasó 7 meses sin leer la Biblia. Entonces, antes de despedirnos, les decimos que los queremos mucho, gracias por su apoyo, no olviden leer la Biblia y encomendar su vida al Rey de Reyes y al Señor de Señores, Jesús. Muchas gracias.